Que el Señor les bendiga, mis amadas. Agradezco al Señor por esta oportunidad que me da de poder traer nuevamente un nuevo estudio bíblico, esperando que sea de mucha bendición para cada una de ustedes. Estoy haciendo ya a esta hora el video porque, netamente por el tema de mi trabajo. Ya, entonces le voy a invitar entonces a que busquemos la palabra del Señor para este estudio que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 33 y 34. El estudio de hoy se va a tratar el vino en la época del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Señor de nosotros que podemos beber vino? ¿Está dentro del plan del Señor que un cristiano tome vino? ¿Qué dice bíblicamente? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, te damos gracias. Primeramente, Señor, por tu presencia. Gracias, Cordero Celestial, porque usted a través de su palabra puede sacarnos, Dios mío, muchas veces de nuestra ignorancia, Señor, de poder, Dios de la gloria, desconocer tantas cosas que nos enseña tu palabra. Permítanos, Espíritu Santo, poder crecer en su gracia, en su poder, en su amor, Dios mío, y ayúdenos, Señor amado, para que podamos poner por obra tu palabra, para que podamos tener fundamento, Dios mío, bíblico, Señor, para crecer todas juntas, Señor. En esta hora reprendemos todo demonio, todo lo que empañe tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Usted vaya ungiendo nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, y que podamos estar preparadas para toda buena obra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. La palabra del Señor es muy clara al enseñarnos con respecto a los requisitos que nosotros tenemos que tener como hijas del Señor, como hijos del Señor. Aquí vamos a aprender qué nos habla la palabra del Señor del vino en la época del Nuevo Testamento, ya para este tiempo, después de la venida del Señor Jesucristo acá a la tierra. Entonces dice, el vino fermentado o no, nos habla aquí este escritor, nos hace reflexionar. ¿Podemos beber vino fermentado o no? El Señor nos bendiga. Dice, el siguiente es un análisis de la palabra bíblica más común traducida vino. La palabra griega vino en Lucas 7:33 es oinos, que puede referirse a dos tipos de jugo de uva. Ojo ahí. Gloria al Señor. Que puede referirse a dos tipos de jugo de uva. Número 1, el jugo sin fermentar. Y número 2, el vino fermentado o embriagante. Los datos que siguen respaldan esa definición. Aquí vamos a profundizar un poco más lo que nos enseña la palabra del Señor sobre el vino. Número 1, oinos. Fue usado por autores seculares y religiosos de antes de la era cristiana y de la época de la iglesia primitiva para referirse al jugo de uva puro. Gloria al Señor. Véase Aristóteles, gloria al Señor. También nos habla de otro personaje, Anacreonte, 500 años antes de Cristo. Dice, exprime la uva, saca el vino, el oinos. También habla de Nicandro. Esto fue en el siglo II antes de Cristo. Alude al exprimir de las uvas y al jugo producido como oinos. Geórgica.
fragmentado. Aquí nos da como algunas referencias dentro del estudio. Papias, 60, entre el año 60 y 130 después de Cristo. Uno de los padres de la Iglesia Apostólica se refiere a que cuando las uvas se aplastan, dan jarras de vino, dan jarras de oinos. ¿Cómo se llama entonces? Oinos. Gloria al Señor. El Señor nos ayude. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Una carta griega escrita en papiro, dice acá, el año 137 después de Cristo, menciona el vino fresco, o sea, el vino oinos, de la cuva del lagar. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Ateneo 200 después de Cristo se refiere a un vino oinos, dulce, que no causa pesadez o malestar. Ojo ahí con lo que vamos leyendo. ¿A qué se refiere el oinos de la palabra del Señor? ¿A qué se refiere el vino de la palabra del Señor? En otro lugar cuenta de un hombre que recoge uvas, que fue y recolectó vino del campo, o sea, el oinos, sin fermentar. Para informes más detallados sobre el empleo de oinos por sus escritores antiguos. El uso del vino en el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Aquí dice el escritor, tesis de un doctorado en teología del Seminario Teológico de Dallas, año 1979. Número 2, dice, los eruditos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego alrededor del 200 a.C. emplearon el oinos al traducir varias palabras hebreas que significan vino. Gloria al Señor. En otras palabras, los escritores del Nuevo Testamento sabían que oinos podía significar tanto jugo de uvas fermentados como sin fermentar. Número 3. Así como el griego secular y el Antiguo Testamento, un análisis de los pasajes del Nuevo Testamento revela que oinos puede significar vino fermentado o no. En Efesios 5:18, el mandamiento, no os embriaguéis con vino, ¿ya? Y dice nos manda la palabra del Señor que no tenemos que embriagarnos con vino. Se refiere al vino fermentado. Gloria al Señor. No tenemos que embriagarnos con vino fermentado. Por otra parte, Apocalipsis 19:15 dice que Cristo pisa el lagar del vino. La traducción literal del texto griego es: Él pisa el lagar del vino oinos. El oino que sale del lagar sería jugo de uva. Ya, ahí está hablando claramente que Él pisa el lagar del vino, o sea, jugo de uva. Gloria al Señor. En Apocalipsis 6:6, oino se refiere a las uvas en la vid como una vendimia que no se debe dañar. Por lo tanto, para los creyentes de la época del Nuevo Testamento, el vino oinos era un vocablo general que podía emplearse para las bebidas. Gloria al Señor. Número 4. Por último, los escritores romanos de la antigüedad han explicado en detalle diversos procesos empleados en el tratamiento del jugo de uva exprimido, sobre todo los métodos para preservarlo de la fermentación. Letra A, Columela. Dice, consciente de que para preservarlo de la fermentación, el jugo de uva no se fermentaría ni se mantuviera a temperatura fresca, bajo 10 grados. Y libre de oxígeno, dice lo que sigue. Dice, para que su jugo de uva esté siempre tan dulce como cuando está fresco. Siga este procedimiento después de aplastar las uvas, todo el mosto más reciente. Póngalo en un nuevo recipiente, una ánfora, taponéelo y cúbralo muy cuidadosamente con resina para que no entre agua alguna. Luego métalo en una cisterna o en un estanque de agua fría y no permita que parte alguna de la ánfora quede sobre la superficie. Sáquelo después de 40 días, permanecerá tan dulce como por un año.
Gloria al Señor. El escritor romano Plinio relata que tan pronto como el mosto, el jugo de uva, se saca de la cuba y se pone en toneles, sumergen los toneles en agua hasta que pase el solsticio de invierno y el tiempo frío se estabilice. Este método habría dado buenos resultados en la tierra de Israel. Otro método para impedir que se fermentaran las uvas era hervirlas en un almíbar. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Los historiadores antiguos en realidad se refieren a ese producto como vino oinos. Canon Farrar, diccionario bíblico de Smith, afirma que los vinos de los tiempos antiguos eran más parecidos a los almíbares. Muchos de ellos no eran embriagantes. Además, el nuevo diccionario bíblico observa que había métodos para conservar el vino dulce durante todo el año. Amén. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos escudriñar esto tan controversial? Esto de realmente si puedo beber este tipo de vino embriagante, y la palabra del Señor lo manda, que nosotros, dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de que nosotros podamos ceder a esto vino, ¿verdad? A embriagarnos. Pero pastora, pero si yo no me voy a embriagar y solamente un poco. Pero aquí nos habla la palabra del Señor que el oinos que estaba en el Antiguo Testamento y el también que debe existir en el Nuevo Testamento, habla directamente del oinos no fermentado, porque por algo se empleaban todo esto para que no fermentara, para que no entrara aire, para que fuera un almíbar que duraba alrededor de un año, dice acá. El Señor nos ayude, amén, para que podamos nosotros entender de que la palabra del Señor nos llama a santidad. Ayer, hoy, mañana, nosotros somos un sacerdocio santo. El pueblo de Dios es un sacerdocio santo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que los sacerdotes debían ser, ¿verdad?, descendientes de Aarón en el Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, sin defecto físico. Imagínense, santos, con restricciones matrimoniales estrictas, dice. Ellos se debían casar con mujeres vírgenes y cumplir con normas de pureza, ritual, para oficiar en el santuario. O sea, no cualquiera podía ser un sacerdote. Y en este tiempo nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, si la palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento de que había que tener santidad, de que había que tener pureza, de que debían ser de un linaje escogido de Aarón, ¿verdad? Y ahora nosotros somos el linaje puro de Cristo. Gloria al Señor. Somos el linaje, somos injertados al verde olivo. Y ahora somos reyes y sacerdotes por misericordia. ¿Cuánto más se nos va a exigir a nosotros una santidad? Amén. En nuestros labios, en todo lo que nosotros ingerimos en el templo. Y sabemos que el templo somos nosotros somos la iglesia, nosotros somos los apartados, los santos para Dios. Amén. Qué hermoso, porque si usted se da cuenta, podemos ver que los sacerdotes no podían tener defectos físicos como ceguera, no podían tener cojera, deformidades, enanismo o problemas en la piel. Ya sea el sacerdote debía representar la perfección ante el altar, porque ellos eran aquellos que ofrecían, ellos reponían lo que son los panes en el lugar santo. Sabemos que el tabernáculo en el Antiguo Testamento, tanto como el templo después, se dividían en 3 secciones. Estaba el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y se hacía el día de la expiación. Y en este caso también estaba el lugar santo, que donde estaba todo esto que se implementaba, el incienso, donde estaba, en este caso se reponían los panes, ¿verdad? Donde también estaban las lumbreras, donde estaba
todo esto santo apartado para el Señor, y ahí estaban los sacerdotes. Y los sacerdotes no podía ser cualquier sacerdote, tenía que cumplir requisitos, tenía que tener una pureza, no podían casarse con prostitutas, los sacerdotes no podían tener mujeres divorciadas o violadas, tampoco, gloria al Señor. Dice, debían tomar esposas vírgenes del pueblo, o sea, no podía cualquier persona ser sacerdote, llevar esto adelante. El Señor nos ayude. También había que tener una pureza de ritual, no debían contaminarse con cadáveres, excepto familiares directos, ni hacer cortes en el cuerpo. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque ahí nos habla de que nosotros no podemos marcar nuestro cuerpo. Pastora, ¿será bueno hacerse tatuaje en el cuerpo? No, porque la palabra del Señor dice que no te marcarás el cuerpo, porque nuestro cuerpo está apartado para el Señor en todo ámbito, no podemos marcarlo. En este caso nos habla la palabra del Señor que no podían hacerse cortes, ningún tipo de corte en el cuerpo, ni tatuarse, ni afeitarse la barba por completo para los varones. Gloria al Señor. Dice, santidad, eran considerados consagrados para Dios. Entonces, y ellos también ministraban, tanto el sumo sacerdote, como les comentaba, una vez al año en el día de la expiación, entraba a la presencia del Señor donde estaba el arca del pacto. Y ahí, en este caso, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y los sacerdotes ministraban durante el año, ¿verdad? Presentando ofrendas, trabajando en el lugar santo, solamente los sacerdotes, y también afuera en el lavacro. También ellos participaban ahí en el altar, participaban en el altar del holocausto, donde se ofrecían animales, donde se ofrecían ofrendas, distintos tipos de ofrendas. Y esto va directamente consagrado para los sacerdotes. Entonces nosotros tenemos que entender de que el Señor siempre ha exigido santidad en su pueblo. Amén. Y ahora en el Nuevo Testamento no es una ocasión para que nosotros digamos ahora ya no se nos exige, con mayor razón, con mayor razón. Dice, edad de servicio comenzaban a los 25 años y se jubilaban a los 50 los sacerdotes, manteniendo tareas limitadas después de esta edad. La responsabilidad era ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo, mantener la pureza del santuario y enseñar la ley. Te das cuenta que tremendo los requisitos. Es lo mismo que en este tiempo nosotros tenemos que ofrecer sacrificios dignos de alabanza, sacrificios santos, proclamar el nombre del Señor, levantar alabanzas para el Señor todos los días, interceder por el pueblo. El Señor siempre nos manda a orar por el huérfano, por la viuda, por el errante, por el caminante, por los pastores, por los evangelistas, por las naciones, por el pueblo de Israel, bendecir al pueblo de Israel, por todos los necesitados, por los familiares, por todos. Mantener la pureza. Nosotros tenemos que ser puros por dentro y también por fuera. Dice mantener la pureza en el santuario. ¿Cuál es el santuario en este tiempo? Somos nosotros, la iglesia. Usted, su vida, nuestra vida es un santuario. Tenemos que estar apartados y enseñar la ley. Tenemos que salir a predicar la palabra, enseñarlo en nuestra casa. Tenemos que ser dignos, llevar frutos dignos de arrepentimiento, que confiesen su nombre y también que practiquemos la palabra del Señor. Estos requisitos, dice, simbolizaban la santidad de Dios y la necesidad de perfección en el culto, apuntando al papel de Cristo Jesús como el sumo sacerdote perfecto. También nos habla la palabra del Señor del vino en la cena del Señor. ¿Usó Jesús bebida de uvas fermentadas o sin fermentar cuando instituyó la cena del Señor? Porque todos dicen, no, pero ¿cómo pues si el Señor tomó vino? ¿Por qué tú no te vas a poder tomar una copita? Aquí vamos a escudriñar la palabra del Señor. Los datos que siguen respaldan la conclusión de que Jesús y sus discípulos bebieron jugo de uva sin fermentar. Ya, aquí lo vamos a aprender. Número 1. Ni Lucas ni ningún otro escritor bíblico emplean la palabra vino en griegos oinos con relación a la cena del Señor. Los primeros 3 escritores de los evangelios emplean fruto de la vid. Mateos 26:29, Marcos 14:25, Lucas 22:18. El vino sin fermentar es el único fruto de la vid.
verdaderamente natural, que contiene como un 20% de azúcar y no tiene alcohol. La fermentación destruye gran parte del azúcar y altera lo que produce la vid. El vino fermentado no es producto de la vid. Ahí ya aclaramos todo. El vino fermentado no es producto de la vid. Por lo tanto, el Señor, ¿qué vino fue el que bebió? Un vino sin fermentar. Amén. Número 2. La cena del Señor fue instituida mientras Jesús y sus discípulos comían la Pascua. La ley de la Pascua en Éxodo 12, 14 al 20 prohibía durante la semana de la Pascua la presencia y el uso de seor. Éxodo 12, 5, 12, 15. Una palabra que se refiere a la levadura o a cualquier agente de fermentación. El seor en el mundo antiguo con frecuencia se obtenía de la espuma espesa, de la suficiente del vino fermentado. Además, todo hámster, cualquier cosa que estuviera fermentada, estaba prohibida para el pueblo de Israel. Éxodo 12, 19. Dice Éxodo 13, 7. Dios había dado esas leyes porque la fermentación simbolizaba corrupción. Gloria al Señor y pecado. Entonces era lo mismo que yo les comentaba, ¿verdad? De la levadura. Mateo 16, 6 al 12. Primera de Corintios 5, 7, 8. Gloria al Señor. Leyes porque la fermentación simboliza la corrupción y el pecado. Gloria al Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, llenó cada requisito de la ley. Mateo 5, 7. Por eso habría seguido la ley de Dios para la Pascua y no habría usado el vino fermentado. Entonces, en ese tiempo, cuando se presentó esta boda, ¿verdad?, de Caná, se habla que fue en el periodo de la Pascua y por lo tanto en ese periodo no se podía beber vino fermentado. En realidad el pueblo del Señor no podía beber ese vino fermentado. Número 3. A través de los siglos ha tenido lugar un debate bastante animado entre rabinos y eruditos judíos en cuanto a si se permitía en la Pascua el producto fermentado del vino. Los que sostienen una interpretación más escrita y literal de las escrituras hebreas sobre el Éxodo 13:7 insisten en que no se podía usar ningún vino fermentado para la ocasión. Solamente para concluir, mis amadas, para que usted pueda seguir estudiando este tema tan importante, que es además un tema, como decía acá el escritor, es un tema muy controversial, porque usted sabe que cuando para el pecador siempre le va a buscar la quinta pata al gato, que es un término feo, ¿verdad? Pero en este caso nosotros sabemos que la palabra del Señor siempre nos manda que nosotros tenemos que ser gente que no tenga corrupción. Y si es eso, no es algo puro, no es algo que está directo, ¿verdad? Como lo enseña la palabra del Señor, algo sano. Por supuesto, el Señor no va a querer que nosotros estemos bebiendo esas inmundicias. Gloria al Señor. Número 4. Algunas fuentes judías afirman que el uso de vino sin fermentar en la Pascua era normal en la época del Nuevo Testamento. Por ejemplo, según los evangelios sinópticos, parece que la noche del jueves de la última semana de su vida, Jesús entró con sus discípulos en Jerusalén a fin de comer la Pascua con ellos en la ciudad santa. Así es, el pan y el vino, culto de Santa Cena instituido por él como memorial, serían el pan sin levadura y el vino sin fermentar del culto Seder. Qué hermoso, ¿verdad? Porque aquí la palabra del Señor no se puede contradecir. El Señor nunca a nosotros nos va a llevar a hacer algo que le desagrade. Por lo tanto, es algo obvio que el Señor no quiere que nosotros bebamos ningún vino fermentado. 5. En el Antiguo Testamento la bebida fermentada no se debía usar nunca en la casa de Dios,
ni se les permitía a los sacerdotes acercarse a Dios en adoración mientras bebían bebidas embriagantes. Y volvemos nuevamente a los sacerdotes, ¿verdad? Ellos debían ser santos. Igual que cuando una persona ofrecía un voto nazareo, consagración voluntaria y temporal de Dios en la Biblia, donde hombres o mujeres se apartaban, nazir, mediante 3 restricciones principales: no beber vino, ni productos de la vid, nada, ellos ni siquiera podían comer uva, no cortarse el cabello y no acercarse a cadáveres. Simbolizaban una dedicación especial de santidad. Gloria al Señor. Abstinencia, prohibición total de productos derivados de la vid, incluyendo uvas frescas, pasas, vino y sidra. ¿Se da cuenta? Y aquí nuestro Dios era nazareo. Qué hermoso, ¿verdad? Venía de Nazareo. Y el voto nazareo era más que todo esto, una consagración completa. Ellos, el cabello de largo era símbolo exterior de su dedicación y santidad a Jehová. Qué hermoso. Ahora las mujeres, en vez del velo, no es dado el cabello. Por lo tanto, la mujer que ora o profetiza tampoco debiera cortarse su cabello. Pureza ritual. Prohibición estricta de acercarse a personas muertas, incluso familiares cercanos, para evitar la contaminación. Entonces, aquí nosotros podemos ver de que el Señor no puede contradecir su palabra. Gloria al Señor para siempre. 5. En el Antiguo Testamento la bebida fermentada no se debía usar nunca en la casa de Dios, ni se les permitía a los sacerdotes acercarse a Dios en adoración mientras bebían bebidas embriagantes. Levítico 10:9. Jesucristo era el sumo sacerdote de Dios del nuevo pacto, acercándose a Dios por causa de su pueblo. Hebreos 3:1, 5, 1 al 10. Número 6. El valor de un símbolo se determina por su capacidad de conceptuar la realidad espiritual. Por lo tanto, así como el pan representa el cuerpo puro de Cristo y tiene que ser sin levadura, sin corrupción, sin fermentación, el fruto de la vid que representa la sangre incorruptible de Cristo se hubiera representado mejor con el jugo sin fermentación. Por lo tanto es algo puro, ¿verdad? Tiene que ser todo puro para el Señor. Gloria al Señor. Como las Escrituras declaran de modo explícito que no se permitió que se produjera el proceso de corrupción ni en el cuerpo ni en la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque Él resucitó. Qué hermoso. O sea, no hubo corrupción. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Y el cuerpo y la sangre de Cristo tienen un símbolo apropiado en lo que carezca de corrupción o fermentación. Número 7 y último, Pablo les dijo a los corintios que se libraran de la vieja levadura, es decir, de la gente de fermentación, de la malicia y de la perversidad, porque Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra pureza. 1 Corintios 5, 6 al 8. Hubiera sido inconsecuente con la meta y el requisito espiritual de la cena del Señor el uso de algo que fuera símbolo del mal, es decir, con algo fermentado o con algo con levadura. Amén. Palabra del Señor. El Señor les bendiga, mis amadas, pero en este estudio que hayan podido meditar, que hayamos podido, ¿verdad?, tomar nota de los textos importantes que nos habla de la palabra del Señor, donde nos enseña que cuán importante es que nosotros podamos siempre escudriñar, profundizar la palabra, no nos quedemos con lo primero, sino que mientras más podamos profundizar la Escritura, más espirituales vamos a ser, más vamos a poder escudriñar, llevado junto con la oración. Recuerde siempre, hay 2 remos para los cristianos. Está la palabra, pero también está el poder del Espíritu Santo. Juntos son potencial. Amén. Así que Dios de paz nos bendiga. Alabo al Señor por esta oportunidad que Él me da. Vamos a orar al Señor para que el Señor ponga su sello especial a través de este estudio. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te agradezco, Señor, por cada una de mis amadas, Dios mío, que hoy día hemos aprendido cuán importante es, Señor, poder escudriñar tu palabra.
¿Qué nos habla tu palabra, Señor? ¿Cuál es el oinos? ¿Cuál es el vino, el oinos, Señor, que tú quieres que nosotros podamos beber? ¿Cuál es el oinos, Señor, que tú bebiste acá en la cena tuya? ¿Cuál es el oinos, Señor, que tú hiciste un milagro en las bodas de Canaán? Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso y siempre tú estás enseñándonos, Señor. Permítenos, Padre, que podamos crecer en sabiduría, en entendimiento, en gracia, en poder, en autoridad. Dios mío, y lo más importante, que podamos poner por obra tu palabra, Señor. De nada nos sirve, Dios mío, poder estar leyendo, escudriñando, Señor, si no ponemos por obra tu palabra. Señor eterno, permítanos usted, Dios mío, poder ser hacedores de tu palabra. Y no como lo enseña tu palabra, Dios mío, cuando nos dice, no seamos solamente oidores, Señor, sino que lo más importante y lo que tiene peso delante de usted es ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por este momento especial. Pido una bendición para cada una de mis amadas, Señor, y que esta palabra corra y sea glorificada, Dios mío, para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios de paz les bendiga. Dios les bendiga mucho. Se despide la pastora Emita de ustedes. El Señor nos fortalezca y nos guíe cada día. Bendiciones.